Todos quisiéramos que el presidente electo Edmundo González Urrutia asuma, pero hay problemas políticos y hay problemas logísticos. Muy bien, nosotros le damos la bienvenida precisamente al ex canciller del Perú, el señor Javier González Olaichea. Bienvenido a Exitosa. Muchas gracias. ¿Qué le parece a usted que ahora ya estemos más claros en nuestra política exterior frente a Venezuela? La gran mayoría de los peruanos tuvo una claridad prístina cuando en la OEA el Perú, tras el fraude de Venezuela, se pronunció en contra de la dictadura, calificó de fraude el proceso electoral ante la incapacidad de demostrar realmente la victoria del dictador Maduro, y en ese momento el Perú reconoció, recordemos lo que dijo entonces el canciller, en este caso Javier González Olaichea, que reconocíamos a Edmundo González como el presidente electo. De acuerdo al sistema normativo peruano, solamente hay dos personas, Karina, que pueden con autoridad hablar en nombre del Estado peruano. La presidenta de la República o el presidente dirige la política exterior y el canciller la conduce, la coordina y la ejecuta. No hay tres personas, hay dos. De manera que si en ese caso yo viajé con una resolución suprema para representar al Perú en la conferencia extraordinaria de la OEA, no era Javier González Olaichea el que hablaba, era el Perú. De manera que ahí se reconoció. Posteriormente vino un poco la divagación, la confusión y claro, el caso del señor primer ministro, que no tiene competencia normativa sobre estos asuntos y tampoco mayor conocimiento. No se le puede pedir más. Descalificó, por así decirlo, lo dicho en Washington. Ahora lo que ha sucedido, tras incluso que otros países y organismos internacionales reconocieran a Edmundo González como presidente electo, Exitosa, es incluso los Estados Unidos el 19 de noviembre, por un tuit del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, el Perú lo que ha hecho es rectificarse y posteriormente ratificarse, porque lo que ha dicho el canciller actual, que es una de las dos voces autorizadas, es lo correcto, aunque tardíamente la rectificación es bienvenida. ¿Y qué escenarios, ahora que se ha rectificado y hemos regresado a lo que en realidad se esperaba de la política exterior peruana, porque las consecuencias de la dictadura de Maduro la estamos en realidad sintiendo, el azote de la dictadura de Maduro la sentimos en carne propia aquí con una inmigración dura para todos los peruanos? Pero ¿qué escenarios son los que usted puede ver que se van a presentar este 10 de enero? Porque no va a ser tan fácil. En primer lugar, el éxodo venezolano, que se calcula aproximadamente en 8 millones de personas, incluyendo toda clase de condición social y edad, ha significado un reto inmenso para el Perú de recibir, no tenemos la cifra oficial, pero se calcula entre 1.200.000 y 1.500.000 venezolanos. El Perú es un país absolutamente hospitalario y además garantiza iguales derechos frente a la salud y a la educación, por ejemplo. ¿Cuál es el escenario actual? El escenario actual... Pero antes de que pase a eso, somos hospitalarios, pero usted ve, porque también es candidato o precandidato presidencial,
y aquí lo saco un poco del tema internacional y aterrizamos en algo que nos compete a todos. ¿Usted ve que nosotros teníamos la capacidad de manejo de todo este éxodo, dado los niveles de delincuencia que se han disparado, los niveles de pobreza que tenemos inmanejables? Ni el Perú ni ningún país que ha recibido esa migración venezolana que huye del comunismo, huye del narcoestado, y esto es bueno decirlo a los efectos del elector peruano, de lo que vamos a afrontar en el 2026. Huye de la opresión, huye del recorte de las libertades, huye del abuso, de la matanza, de las represiones y de los asesinatos. Y reitero, esto es importante para el elector peruano para que entienda que la defensa de las libertades y de las democracias venezolanas no solamente es para vacunarnos en el Perú de cualquier intento totalizador. No estábamos preparados. Ha tenido que el Estado hacer un enorme esfuerzo, pero ya sobre la marcha, ¿qué es lo que solicita la comunidad venezolana? Bueno, estar en situación de regularidad. Lo sé de forma directa y esto nos conviene al Perú. Nos conviene porque cuando estemos, si Dios quiere y los votantes así lo deciden, en el gobierno, y posiblemente yo también deseándolo, encabezando la jefatura del Estado, la normalización de la calidad migratoria, a los efectos de tener a todos los venezolanos de forma legal, con todas las garantías y seguridades biométricas y los registros y los documentos oficiales. Y eso nos permitirá que aquellos que no se inscriban sin costo alguno, porque le conviene al Estado peruano, le conviene a la sociedad peruana, sabremos por qué no se inscriben. Es más, yo he sabido directamente por la propia Superintendencia de Migraciones, y esto es importante señalarlo, que al no acercarse, habiéndose vencido en enero pasado el proceso de regularización con 220 y tantos mil inscritos, habiéndose vencido ese plazo, fueron a los colegios. Fueron a 5 o 6 colegios del centro de Lima y comenzaron entonces la inscripción de abajo hacia arriba, con los niños y los bebés, los escolares venezolanos. Muchos se acogieron y, bueno, se tomaron las huellas, en fin, para darles un documento de identidad. A las 2 semanas, el 12% aproximadamente de esos niños habían sido retirados de esos colegios. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres no querían ser identificados. Entonces ahí ya tenemos una ruta adicional que está trabajando, lo sé, el Servicio de Inteligencia para identificarlos dónde están, para eventualmente capturarlos. Los delincuentes. Exactamente. Entonces, lo que pide la comunidad venezolana le conviene para la seguridad del Perú y para la seguridad de sus fronteras. Ahora bien, respecto al 10, que tú me preguntas. El 10 de enero. El 10 de enero, que es la fecha en donde vence el mandato del dictador Maduro, y lo llamo dictador porque aun cuando está cumpliendo un mandato, pues solamente un dictador puede perpetrar el fraude de la magnitud que lo perpetró, acompañado con su narcocúpula. Todos quisiéramos que el presidente electo Edmundo González Urrutia asuma, pero hay problemas políticos y hay problemas logísticos. Los problemas políticos son que, voy a enumerar 2 fundamentalmente, que el hecho de que pueda llegar a Caracas teniendo una orden de captura, lo tomen preso. Ya hemos visto que el día de ayer estos miserables narcodictadores atentaron y secuestraron al hijo, al yerno del presidente González, encapuchados, y en la noche o en la tarde le apagaron la luz en la cuadra a la madre, la señora María Corina, de 88 años, la madre. Hay que ser un miserable para hacer esto. Entonces, la primera restricción es, digamos, la primera inquietud es en qué condiciones podría
teniendo una orden de captura que además lo acusa la Fiscalía Bolivariana de haber organizado el fraude, lo cual es realmente inaudito. Pero hay también problemas logísticos. ¿Cómo llega? De lo que yo he sabido hasta anoche, cosa que he contado hoy en RPP en la mañana, hasta la 1 de la mañana, conversando, incluso con una llamada de un canciller demócrata de la región, es que se está evaluando la posibilidad de que llegue desde República Dominicana o desde Miami, en los Estados Unidos, porque otras vías están cortadas. Las más importantes, acompañado de no menos de 10 expresidentes demócratas de la región y eventualmente o hispanoamericanos, por así decirlo. Pero claro, ahí también está lo que se llama la incapacidad fáctica, que es que no le den el permiso de salida, no le den el permiso de aterrizaje, o por último, que dejen aterrizar el avión, y que que no les pongan la escalinata, entonces nadie pueda bajar y digo, bueno, que se pudran de calor, que se queden muertos de hambre 2 o 3 días y después les vendo gasolina para que regresen. O en el peor de los casos, que ese es el escenario que querría evitar el gobierno de Maduro, es que pasen migraciones y los tomen presos, porque claro, eso sería filmado, tomar presos a 10, 12 presidentes, más el presidente electo, sería realmente un escándalo mayúsculo. Ahora, Claro, pero la otra oportunidad sería que bajen todos, que pasen y que tomen preso solamente al presidente electo, que es el que está acusado por ellos. Conociendo la naturaleza de las dictaduras y la historia bolivariana o chavista, es que toda persona que asome, respire, diga algo respecto a la libertad de prensa, de movilización, libertad de opinión, es prácticamente secuestrado. Recordemos que tras el fraude comenzaron a marcar las casas, cuadra por cuadra, de los opositores, va a decir, de los adversarios, de la gente que iba a los mítines a protestar, de los millones de venezolanos en todas partes marcaban las casas y entonces era una forma de amedrentar. Bueno, y ahora Caracas está militarizada, ¿no? Venezuela está militarizada con armamento, según fuentes de inteligencia iraní, con fondos iraní. Sabemos que Irán es un estado terrorista que además, digamos, exporta, por así decirlo, células terroristas. Y claro, en este caso Estados Unidos tiene un reto mayor porque, y nosotros también, a medida que tenemos fronteras muy porosas, de no permitir que con la inteligencia cubana, que es la que custodia realmente a la cúpula narcomilitar de Caracas, puedan pasar la frontera peruana. Y yo sí ahí estimo que el Estado peruano debe hacer un esfuerzo inmenso, duplicar lo que está prescrito en el PAR, en el Programa de Acción Resolutiva, que en el marco de la Comunidad Andina, la resolución 922, adoptamos y desde la Cancillería la promovimos en una semana, en febrero pasado, para evitar, controlar todo lo que es la organización y el crimen transnacional a través de las fronteras. Pero no nos damos abasto, o por lo menos el gobierno no dice que está tomando medidas concretas. Solamente ha habido un enunciado, pero no las enumera, no las señala. Y de lo que yo sé, porque esta declaración fue dada el día de ayer en RPP, de lo que yo he podido averiguar el día de hoy, al mediodía, en una conversación con alto mando en efectivo, en la actividad militar, es que no hay un reforzamiento de las fronteras desde el punto de vista de la custodia militar en apoyo a la policial. Cuénteme, en esos últimos minutos que tenemos, cuénteme qué es lo que usted ya como candidato a la presidencia, yo sé que todavía van a haber elecciones internas en el PPC, pero ¿qué es lo que usted le ofrece al país? En resumen. Tres cosas
En primer lugar, mi propia trayectoria democrática, tras haber además demostrado, siendo canciller de la República, que uno puede ser un alto funcionario, servir con honor al país, de una manera correcta, decidida, con mano firme, sin agachar la cabeza ni externa ni internamente. En primer lugar. En segundo lugar, un conocimiento bastante acabado tras haber estudiado largos años el Perú y haber ejercido la función pública de manera honesta hace 30 y pico o más o menos años en gobiernos democráticos. Y en tercer lugar, una estrategia de cambio radical para extraer de raíz todas las lacras. Cuando digo todas, son todas. Va a decir, que no quede títere sin cabeza para combatir la corrupción, la impunidad, y podríamos detallar una cantidad de medidas que ya están siendo depuradas, por así decirlo, para reactivar la economía, para dar empleo, para digitalizar todos los procesos del Estado, para hacer la reforma del Estado, por ejemplo, como lo he dicho en otros programas, hacer ¿Y la que delincuencia? trabaja. Y la delincuencia, bueno, lo que dije al principio, combatirla de raíz con nuevos instrumentos. No se puede, y eso hay que entenderlo, no se puede combatir los instrumentos, los problemas y los retos del presente con los instrumentos del ayer. Habrá que reformar, empoderar a la policía, reformar e intervenir dentro del marco legal la Fiscalía y el Poder Judicial, que son parte del problema, y evidentemente en adición, por ejemplo, en la reforma del Estado, hacer que trabaje el Estado 7 días, programa piloto en Lima, a la semana, 3 turnos. Ya lo he dicho varias veces. Muy bien, entonces, honestidad, gestión y cambio radical, como que me está diciendo, hay que trabajar. Cambio radical. Y desde el Estado, esos 24 sobre 7, los 3 turnos, es decir, nada impide, si lo hace una ciudad de 24 millones de habitantes en China, nada impide que lo hagamos en el Perú, y además se facilita, porque a la hora nocturna mucha gente preferirá trabajar por teletrabajo o tendrá menos desplazamiento, menos tiempo desplazándose a los centros laborales. Por lo pronto, si no paran los hospitales, no paran las comisarías, no paran los aeropuertos, ¿por qué tiene que parar el Estado? Sí, ¿por qué? Porque evidentemente entonces tú acortas, inyectas más las obras en vez de durar un año, transparentemente convocadas y ejecutadas con distintas fórmulas, puede inyectar a la economía y crecer al 7, al 8, al 9, destrabar todos los proyectos, aplicar el silencio administrativo. Es decir, el Perú es un país de emprendedores. Si para hacer un proyecto minero te demora 245 pasos, comencemos con 10 pasos simples, sencillos. Obviamente, cuidando el impacto ambiental, acústico, digamos, el tránsito, la comunidad, los derechos de las propias comunidades, Claro. pero dejar el buen vecino libre, siempre. por ¿no? supuesto. Yo le invito porque esta conversación se ha quedado a la mitad, porque hemos hablado obviamente de lo que va a pasar en Venezuela. Pero tenemos que hablar de su plan de trabajo porque se ha quedado corta la conversación. Vamos a ponernos de acuerdo para que pronto nuevamente lo tengan Yo lo aquí en puedo Exitosa. desarrollar con toda tranquilidad, Muy bien. con mucho detalle, porque además el ciudadano, el elector peruano, hombre o mujer, tiene que ejercer un voto informado. Nos interesa. Tiene que saber por quién y por qué vota. Nos interesa